¿Cómo estás, Patricio? Muy buenas tardes. Exactamente, luego de un descanso de 3 semanas, sí, 3 semanas, estamos de vuelta ya, listos y dispuestos para continuar eh, contándole a la gente lo que sucede en nuestra región de la Araucanía. Y tú bien lo decías, durante esta jornada hubo un balance, también lo estuvimos comentando al mediodía, ¿no? Hablaron las autoridades. Luego que hoy se cumpliera un año desde que se registrara el primer caso de coronavirus en la región de la Araucanía. Recordamos, hace exactamente un año atrás, aquel pasajero que llegó en un vuelo desde Santiago al aeropuerto de Freire y posteriormente se dirigió hacia Villarrica, con destino a Villarrica. Ahí comenzó todo, ¿no? Y desde ese día hemos vivido 3 cuarentenas, estamos en una cuarta cuarentena, al menos en Temuco, parte importante de nuestra región. De hecho, se encuentra en confinamiento producto de los altos casos de COVID-19. Y durante el fin de semana se realizaron intensas fiscalizaciones relacionadas precisamente para poder controlar que la gente que está en cuarentena salga de sus domicilios o incluso viaje a otras comunas que durante el fin de semana pueden estar funcionando de manera normal. Hablamos particularmente de Pucón, en la zona lacustre, y de la comuna de Gorbea, un poco más al sur de Petrufquén. Habló durante esta jornada el intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, respecto a la cantidad de controles que se realizaron durante el fin de semana, más de 23.000 controles. Hubo personas detenidas y también se cursaron algunos sumarios sanitarios por personas, ¿cierto?, que ponían en riesgo la salud pública. Revisamos de inmediato las declaraciones que entregó el intendente de la Araucanía y después conversamos, analizamos un poco lo que ha sido este año de pandemia. Esto dio un resultado bastante importante. Más de 23.000, ¿no es cierto?, controles, de los cuales hubieron 282 personas que fueron controladas, sancionadas, y 70 sumarios sanitarios. 70 sumarios, una cifra importante considerando que las medidas sanitarias y de prevención de contagio de coronavirus la conocemos ya hace bastante tiempo. A pesar de ello, hay gente que de igual forma sale de su domicilio y es sorprendida por carabineros o funcionarios efectivos del ejército, de la PDI, vulnerando, ¿cierto?, lo que se ha establecido para poder controlar esta pandemia que ya lleva un año en nuestra región de la Araucanía. Y desde aquel día, desde aquel 15 de enero del año 2020, han pasado varias cosas, ha pasado harta agua debajo del puente, ¿no? Hubo también cuestionamientos a quien fue en su minuto Seremi de Salud por la falta de protocolos al momento de realizar, por ejemplo, los puntos de prensa. Cuando esto recién estaba comenzando, no sabíamos cómo enfrentar el coronavirus, cuáles eran las medidas para prevenir. Se decía que la mascarilla no servía, que sí servía, que había que andar con guantes, con anteojos o antiparras, lo que fuera. Y hemos aprendido, pero a pesar de ello, como lo comentábamos y lo acaba de decir la autoridad, hay algunos porfiados que todavía siguen saliendo en horario de toque de queda y no respetando las medidas sanitarias. Habló precisamente la autoridad sanitaria actual, hablamos de la Seremi de Salud Gloria Rodríguez, respecto a lo que ha sido este año. Son varios puntos, pero entre las cosas importantes que señaló está estas clínicas móviles que han recorrido distintas comunas de la Araucanía y que sin lugar a dudas han servido bastante para poder detectar casos asintomáticos y las cifras son bastante buenas, por decirlo de alguna manera. Mire, revisamos de inmediato lo que dijo la Seremi de Salud Gloria Rodríguez respecto a estas clínicas móviles que detectan casos positivos de COVID-19. Cuando iniciamos esta pandemia veíamos muy lejos la posibilidad de contar con vacunas. Al día de hoy llevamos implementado un proceso de vacunación altamente complejo a nivel nacional y a nivel regional, ¿cierto? Podemos decir que hemos administrado 373.000 dosis, todos estos son números al día de ayer en la tarde, ¿ya? Y que tenemos un total de 276.000
480 personas que tienen al menos una dosis, lo que corresponde a un 35.6% de nuestra población objetivo. Cuando iniciamos porcentaje de positividad que no es tan alto considerando el escenario en el que estamos y las cifras a nivel nacional. Aprovechó también ahí la autoridad de mencionar el proceso de vacunación que está en curso y como lo comentamos, al mediodía la Universidad de la Frontera también firmó un convenio con la Seremi de Salud para poder habilitar el gimnasio olímpico de la Casa de Estudio como centro de vacunación. De hecho ya está funcionando a contar de hoy y esperamos, ¿no?, que este tipo de medidas junto a todo el aporte que ha realizado la Casa de Estudio en lo relacionado a laboratorios, a investigación también por parte de algunos académicos en lo relacionado, por ejemplo, a prototipos para respiradores, ¿cierto?, que son más necesarios que nunca durante este tiempo de coronavirus y de cuarentena. En fin, son varias cosas que hay que analizar. El tema es que el tiempo siempre nos juega en contra. Cómo hemos evolucionado en la pandemia no ha sido muy bueno. Estamos en una cuarta cuarentena, al menos acá en Temuco. Padre Las Casas lleva una cuarentena de casi un mes y medio o 2 meses aproximadamente. Y al parecer faltan cosas todavía que mejorar, pero entendemos que el proceso de vacunación es un paso importante, ¿no?, considerando que hace un año estábamos en la más absoluta incertidumbre. Patricio. Oye, sí, es que mira, a propósito de lo que tú comentabas de este primer caso, ¿cómo olvidarlo, no? El señor, voy a decirlo en términos coloquiales y diplomáticos para no decir otra cosa, que viajó en el avión y que contagió a medio mundo. Bueno, a propósito de eso nos indica Eugenio Carinao. Sigo la historia del pajarraco, dice él, que trajo el COVID a la Araucanía. De Villarrica salió a carretear a Temuco en un pub, mientras lo buscaban los de salud. Lo encontraron y pescaron a todos los del pub, los del disco, al consultorio Miraflores y los atendió la doctora Marlene Insunza en turno en Temuco. Sigo, dice. Bueno, ella era la doctora del consultorio Metrenco donde se atiende Eugenio Carinao. Y resulta que, claro, como atendió a este señor, luego tuvo que hacer cuarentena la doctora, porque, claro, eventualmente podría haber sido contagiada por este paciente y dejó al consultorio de Metrenco sin su médica titular. Liberen Padre Las Casas, Temuco es el foco de infección. Bueno, parte de los comentarios que nos hacen a través de Facebook, Cristian. Bueno, la pandemia las pandemias siempre están a la vuelta de la esquina. Lo vamos a conversar luego con el doctor Guillermo Sosa, epidemiólogo, médico pediatra. Sin embargo, este año ha sido particularmente complejo, sobre todo para sectores como el comercio, ¿no es verdad, Cristian? Sobre todo el comercio gastronómico, con cifras importantes, digamos, en materia de cierre de locales. Cerca del 40% de los locales, al menos de gastronomía en Temuco, han tenido que cerrar, ¿verdad, Cristian? Sí, el comercio ha sido uno de los sectores que más se ha visto afectado y como tú decías, varios han tenido que cerrar, ¿no? El sector turismo de a poco ha intentado, ¿no?, adaptarse a esta nueva forma de vivir con este virus, donde la mascarilla, el alcohol gel y el distanciamiento nos han acompañado desde hace ya un año, al menos acá en nuestra región. Luego de eso, si volvemos y seguimos haciendo memoria, ¿no?, llegó todo el tema de la cuarentena que debieron hacer varios profesionales de los medios de comunicación, luego de estar en contacto con quien en su minuto fue Seremi de Salud. Parte del gabinete regional también se contagió, en su minuto quien fue también jefe de la defensa acá en la región de la Araucanía. Fue todo un tema que comenzó aquel 15 de marzo cuando llegó el primer caso positivo de COVID-19 a nuestra región de la Araucanía y que de ahí en adelante ha significado que también, ¿cierto?, algunas personas lamentablemente pierdan la vida producto de este virus. Cristian, lo comentábamos al principio, una de las críticas que se ha hecho al manejo de esta pandemia, particularmente desde regiones, es que las decisiones tienen su base, tienen su origen y su independencia también en Santiago. Cuando digo independencia me refiero a que
la consulta que hay con regiones, lo han señalado, no lo digo yo, lo hemos conversado con más de algún Seremi, la consulta que hay en regiones es prácticamente cero. Sin embargo, uno pudiera preguntarse si esta evaluación, esta mirada de revisión que tienen y que hicieron las autoridades hoy día, incorpora también algún elemento de juicio, incorpora también algún grado de responsabilidad, incorpora alguna autocrítica, alguna culpabilidad en el manejo de esta crisis. ¿Se hizo algún mea culpa a propósito de esta evaluación que hicieron hoy las autoridades regionales, Cristian? El balance de esta jornada se enfocó principalmente a cómo fue el comienzo y cómo estamos actualmente. En su minuto, ¿no? Quien, como lo comentábamos, fue Seremi de Salud de la Araucanía, hablamos de Katia Guzmán, quien hoy se desempeña como gobernadora en la provincia de Malleco, hizo una autocrítica luego que también fuera sobreseída de todos los cargos que se le imputaron en su minuto por esta falta de protocolos, ¿no? Y poner en riesgo la salud de la población luego de no utilizar o no ejercer, no aplicar estas medidas que hoy son habituales. Hablamos del distanciamiento, del lavado de manos, del evitar el contacto. Sí existió una autocrítica en su minuto, pero el día de hoy el balance que se realizó fue principalmente enfocado en cómo estamos actualmente, la situación que sigue siendo bastante compleja. Hoy el anuncio del Ministerio de Salud sumó 2 nuevas comunas que ingresan a cuarentena a contar del jueves y bueno, como lo comentábamos, ¿no? El proceso de vacunación, este inicio de esta vacuna que se está aplicando en nuestro país comienza a dar una luz de esperanza para poder solucionar esta pandemia y comenzar a erradicar de a poco y también, ¿no? Lo dijo la autoridad y lo comentamos en la mañana y lo reiteramos ahora nuevamente, de que dependiendo de cómo va evolucionando el proceso de vacunación y en el mejor de los casos esperamos que a fines del mes de mayo o inicios de junio el 80% de la población de la región de la Araucanía, hablamos de la población objetivo que se pretende vacunar, debería estar ya inmunizada con alguna de las alternativas que existe para prevenir el coronavirus. Sí, y por otro lado se ha notado efectivamente una alza considerable en las fiscalizaciones, Cristian, cuestión que la gente estaba pidiendo a gritos hace algunos días atrás. Se ha notado efectivamente esta fiscalización, cómo ha aumentado esta fiscalización en cantidad y también en calidad. Gracias, Cristian, por este despacho. Que tengas muy buena tarde y bienvenido nuevamente de regreso de tus vacaciones. Gracias, Patricio. Buenas tardes.